Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el contador público y máster en impuestos Uriel Rascón Vázquez, socio del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Formo parte también de lo que es la Comisión de Seguridad Social. En esta ocasión les vengo a platicar acerca de lo que es el incremento al salario mínimo para este 2024. El pasado 1 de diciembre la CONASAMI dio a conocer el aumento, que fue un 20%. Pudiéramos llegar a decir que es bastante bueno este aumento, pero ahorita vamos a platicar sobre si es completamente bueno un 20% un aumento de este nivel o también puede traer ciertas consecuencias. La CONASAMI, como ustedes bien saben, es la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Esta fue creada el 31 de diciembre de 1962. Su presidente actual es Luis Munguía, es el que está presidiendo ahorita esta dependencia. Y también para ahorita lo que fue el 2024, para llegar a este acuerdo, tuvieron que intervenir lo que son patrones, lo que son los representantes del sindicato y también la parte del gobierno. Aquí está interesante en este punto. La parte sindical decía que ellos querían un aumento mínimo del 25%. Lo que era la parte del patrón, ellos decían, bueno, vamos a soportar hasta un 12%. Pero la parte del gobierno federal pues traía cierta instrucción de decir no menos del 15% vamos a aumentar. Como resultado tenemos que aumentó el 20%. Estos aumentos hemos visto que se han venido dando a través de lo que es este sexenio. Han tenido aumentos bastante considerables, tomando en cuenta que anteriormente en otros sexenios, con otros gobiernos, pues veíamos a lo mejor a nuestros papás que decían, oye, pues 3 pesos que aumentaron el salario mínimo, ¿para qué me va a servir, no? Hoy en día tenemos que ha venido aumentando entre promedio un 20%, un 15% del 2020 al 2021, por la parte también de lo que fue la pandemia, pero de ahí subió también un 22% y ahorita tenemos un 20%. Actualmente el salario quedó en 248 pesos con 93 centavos, eso es para el resto del país, recordando que hay una franja fronteriza que el salario está mucho más alto, lo tenemos en 374.89 para este 2024. También dice la autoridad que al estar aumentando, al estar teniendo estos aumentos, el poder adquisitivo se fue un poco más arriba del 110%. Esto es tomando en cuenta del 2018 al 2024. Aquí la parte es donde vamos a toparnos con un problema, yo creo que bastante serio, cuando los demás trabajadores que digan, oye, yo no gano el salario mínimo, a mí también me van a subir el 20% o cuánto me van a subir. Esa sería una pregunta, pues yo creo que muy esperada por parte de todo el personal que labora en una empresa. Aquí el detalle es que se va a ver en una escalada de sueldos, obviamente, porque a lo mejor la persona que gana el salario mínimo, su jefe, que ganaba un poco más que él, pues bueno, con el 20% del aumento ya lo va a venir alcanzando. Entonces tendríamos que aumentarle a esa persona encargada pues algo más para que pueda haber esa pequeña diferencia. Del año 2000 al año 2017, recordándoles también que el salario iba subiendo únicamente de acuerdo a la inflación. Se espera que para este año, para el 2023, tengamos una inflación del 4%. Entonces imagínense, si enfocamos eso a unos años atrás, tendríamos que iba a aumentar el salario un 4%. A lo mejor dijéramos, pues oye, no es mucho, anda sobre 200 pesos, un 4% serían 8 pesos de aumento, no nos serviría quizá de mucho. Pero también la parte de agarrar y decir, el aumentarle el 20%, aquí tenemos el detalle que la carga va sobre el patrón, no va sobre el gobierno. El patrón es el que tiene que soportar esta carga del 20%. Dicen los especialistas que esto no le pega a las empresas grandes. Esto le va a pegar a las empresas pequeñas porque son donde por lo regular hay unos trabajadores que tienen el salario mínimo. Las empresas grandes por lo regular tienen unos salarios mejores. Y por eso es que también la política del gobierno, es decir, no nos pega en una inflación. Anteriormente la política que se tenía era subimos nada más lo de la inflación para no crear asimismo otra inflación más dentro del país con una subida de precios, una escalada de precios en todo lo que es el consumo. Hoy en día, pues bueno, dicen que no afectaría, que es más, se atreven a decir, o lo que dice la autoridad, es que se ha reducido el número de personas que estaban en la pobreza. Anteriormente se tenía 5.1 millones de personas pobres, hablamos del 27%, 23%,
y hoy en día dicen que estamos en el 4.1 millones, que esto es gracias a que subió el salario. Entonces, pues bueno, pudiéramos tener ciertas ventajas al tener un salario más alto. Aquí el detalle va a ser cuando el patrón tenga que, a partir del 1 de enero del 2024, tener que tener una nueva nómina con salarios más altos, y por ende obviamente le va a pegar también pues lo que pensamos todos es a la hora de comprar un producto. Ya tendría que vender su producto, su servicio a un precio más elevado. Pues el resto de los trabajadores, ¿cuánto se espera que nos puedan llegar a subir? Pues bueno, a lo mejor un 4% sobre lo que es la inflación. Aquí hay un detalle. Cuando anteriormente alguien te ganaba el salario mínimo, para los que somos contadores, sabemos que la parte de lo que es el subsidio era el trabajador que ganaba el ISR, el salario mínimo. El ISR no pagaba un ISR, al contrario, se le devolvía un pequeño dinero, era un saldo a favor, y entonces terminaba ganando un poco más, vamos a llamarle así. No actualizaron esas tablas, entonces ya quedaron desfasadas, y hoy en día ya no tendrían ese saldo a favor, pero por otro lado se están recuperando con ese aumento tan considerable del 20%. Aquí tenemos que revisar, por ejemplo, los contratos. Bueno, ¿cuánto le ibas a subir a tu trabajador cada año? ¿Cuánto quedaste que le ibas a subir? Entonces tenemos que revisar esos contratos, ver cómo van a quedar hoy en día para el 2024, qué efectos vamos a tener, y también tenemos que tener mucho cuidado con la carga tributaria. Esta carga tributaria, ¿a qué me refiero? Tenemos un impuesto que pagar, es un ISR. El ISR grava la riqueza. En este caso, el trabajador, pues bueno, al generar un ingreso tiene que pagar un ISR. Obviamente esto lo retiene el patrón y lo entera a la autoridad. Lejos de pagar el ISR, tenemos que pagar también un seguro social. El seguro social lo vamos a pagar de acuerdo al salario base de cotización. Recordemos por ahí que también tenemos un nuevo factor de integración que ya empezamos todo este año, el 2023. ¿Por qué? Porque subieron el número de días de vacaciones, las llamadas vacaciones dignas. Esto nos pega en lo que es el factor de integración, entonces se cotiza un poco más arriba, y eso trae como significado el pagar más lo que es la cuota del seguro social. Si pagamos más del seguro social, también por ende pagamos más Infonavit, y también tenemos lo que son los impuestos estatales. En el caso de Veracruz tenemos lo que es el 3% del impuesto a la nómina. Básicamente esto es lo que yo les puedo platicar de lo que es el salario mínimo para este 2024. No es una tarea fácil, definitivamente. Yo les invitaría que a lo mejor dijeran ustedes, bueno, ¿qué es mejor? Que nos hubieran subido un 4 o 5% nada más y ganar 8 pesos más, o que nos subieron este 20% y se fueron más o menos unos 40 pesos arriba. No es fácil determinar cuánto debe de ganar la población. ¿Por qué? Porque entonces podemos caer también nosotros en una inflación. ¿Por qué? Porque si el patrón tiene que pagar muchísimo más salarios, por ende va a subir el costo de todos los productos. Aprovechando la fecha, en este mes de diciembre, que ya se viene el aguinaldo, la invitación es, pues obviamente, ser precavidos en esta parte del aguinaldo, tratar de no gastarlo todo de un jalón. También, por otro lado, sabemos que la práctica es que el aguinaldo ya está más que comprometido, ya lo tenemos destinado para pagar todas nuestras deudas, pero a lo mejor ustedes tienen duda, o lo que me han platicado es, oye, Uriel, ¿a partir de cuándo me deben de pagar el aguinaldo? A ver, la Ley Federal de Trabajo no nos dice a partir de qué fecha. Es decir, en el mes de mayo me pueden dar un anticipo de aguinaldo, sí, sin ningún problema te pueden dar un anticipo de aguinaldo. Lo único que sí marca la Ley Federal de Trabajo es la fecha límite, y nos dice que debe de ser antes del 20 de diciembre. ¿Esto qué quiere decir? Que a más tardar el 19 de diciembre nos deben de pagar el aguinaldo. ¿Cuántos días son de aguinaldo? Una pregunta que también muchas veces la gente se hace. Bueno, lo que nos marca la ley son 15 días de aguinaldo, siempre y cuando hayamos trabajado a partir del 1 de enero. Oye, Uriel, que entré a mediados del año, pues bueno, tenemos que sacar una regla de 3. Si por 365 días que trabajé me corresponden 15 días de aguinaldo, que son los de ley, por X número de días que trabajé, a lo mejor 180 días, ¿cuántos días de aguinaldo me van a corresponder? Y la otra pregunta que se tiene, ¿ese aguinaldo pues se paga un ISR, causa un impuesto? La respuesta es sí, pero sí dependiendo de cuánto ganes.
La ley del ISR nos tiene un tope de 30 UMAS. La UMA está a 103 pesos con 74 centavos. Aproximadamente nos viene dando 3,100 pesos, 3,150 pesos el tope. Es decir, si tú ganas, por ejemplo, o percibes de aguinaldo 4,000 pesos, una parte va a estar grabada y una parte va a estar desgrabada. Bueno, hasta aquí mi video. Espero que les haya gustado. Soy su amigo Uriel Rascón Vázquez. Gracias.